Tiene razón Isabel Díaz Ayuso cuando dice que España no podría funcionar sin inmigrantes. Y es verdad, ellos sostienen buena parte de los trabajos esenciales, desde la limpieza en los hogares hasta el campo o la construcción. Pero reducir, como ella hace, su aportación solo a esos empleos, muchos de ellos precarios, es injusto y sobre todo simple, porque los inmigrantes también son médicos, ingenieros, emprendedores, forman parte del motor real de este país. Ahora bien, la presidenta madrileña tiene una vez más un problema con el momento elegido, o quizá no, quizá es justo lo que busca. En plena negociación entre PP y Vox en Valencia y con la cuenta atrás para decidir si hay sustituto para Mazón o se convocan elecciones, lanza esta reflexión que incomoda a todos, a Vox, que no comparte su visión, y al PP, que intenta mantener la calma. Ayuso lo vuelve a hacer, se mete en el centro del debate, lo atrapa todo y es capaz de convertir cualquier tema en su altavoz para sí misma. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Junts sigue jugando a poli bueno y poli malo con el gobierno, tras romper con Sánchez y llamarlo cínico e hipócrita ayer. A la primera oportunidad de demostrar esa ruptura, cambian de opinión. Hoy en el Congreso han permitido con su abstención que se mantenga el calendario de cierre de las centrales nucleares. Le dan oxígeno al Ejecutivo, pero de forma asistida, porque en la siguiente votación lo dejan solo y se alinean con el PP. Lo curioso es que hoy en cada una de las votaciones que populares y socialistas iban ganando gracias a este cambalache de apoyos, bueno, pues ambas bancadas lo celebraban como si estuvieran en un estadio de fútbol tras marcar un gol. Bueno, más allá de las florituras y los cambios de postura, lo cierto es que se han aprobado dos medidas impulsadas por el PP que benefician directamente a los castellanos y leoneses. Laura Zambrano, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Por cuál de ellas empezamos? Pues sí, vamos a explicar dos enmiendas que el Partido Popular introdujo en el Senado sobre la Ley de Movilidad Sostenible, que hoy se han validado en el Congreso y que tienen efectos que van a notar en el transporte. Hablamos primero del autobús. Finalmente no se suprimirán paradas, y es que recordarán que estaban en peligro unas 474 paradas en Castilla y León, la inmensa mayoría en el medio rural. Esta enmienda del PP ha sido apoyada por formaciones como Vox, Junts, Unión del Pueblo Navarro o el PNV. Y vamos con el segundo cambio importante. Si ustedes viajan en tren y en concreto en alta velocidad, a partir del próximo 1 de enero las devoluciones de Renfe vuelven a la situación que teníamos antes del mes de julio de 2024. Es decir, si el tren se retrasa más de 15 minutos, le devuelven la mitad del billete. Si se demora más de 30, el importe íntegro. Esto supone anular los cambios que realizó Óscar Puente, en los que las indemnizaciones por retraso eran menores. El ministro hoy aseguraba que buscará el resquicio legal para paralizar todo esto, y desde el PP valoran muy positivamente estos cambios. Se recupera ese recorte que hizo Puente en relación con la puntualidad. Él quiso salvar que no se tuviese que indemnizar por la puntualidad o fuera mucho más tarde, y se recupera la situación anterior, y hemos conseguido, con el apoyo de otras formaciones políticas, que se respeten las paradas, las frecuencias, los horarios. Es decir, que nuestros pueblos no se queden abandonados. Eran más de 45 paradas, situaciones que se iban a quedar sin esa cobertura. Bueno, después de semanas e incluso meses de malas noticias para el gobierno, hoy ha recibido una buena nueva que le da, vamos a decir, un poco de aire, tanto a Sánchez como a los independentistas catalanes. El abogado de la Unión Europea concluye que la ley de amnistía no choca con los intereses financieros de la Unión ni con la lucha contra el terrorismo, y además alega que no fue una autoamnistía. Esto acerca a Puigdemont a España, aunque todavía queda la sentencia final del Tribunal de Luxemburgo, aunque habitualmente suele seguir el criterio del abogado. El Gobierno lo celebra. Hoy varios ministros han sido los que lo han valorado esta noticia como algo positivo que les avala su gestión, e insisten en que la norma acabará entrando en vigor con total normalidad.
Estamos muy satisfechos con las conclusiones del abogado general porque dice con toda claridad que la ley de amnistía es conforme al derecho europeo. Ya dijimos que la ley de amnistía era constitucional y era conforme al derecho europeo y el tiempo nos está dando la razón. Es una ley aprobada por el Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía nacional, que por cierto es plenamente constitucional y que se va a ejecutar con toda normalidad, máxima normalidad y tranquilidad. Y Laura, sobre todo, hoy es un buen día para Junts y para Esquerra. Si los partidos independentistas cargan contra los jueces españoles, creen que la amnistía se debería de haber aplicado ya, más aún en el caso de Junts, cuando la ley entre en vigor, puede suponer el regreso de algunos de sus miembros, en concreto de su líder, de Carles Puigdemont, que hoy ve un poco más cerca la vuelta. Europa simplemente hace lo que tiene que hacer, que es aplicar el sentido común. Aquí hay jueces españoles que dicen que no les da la gana aplicar una ley aprobada aquí por la inmensa mayoría del hemiciclo. Y punto. ¿Esto es grave? Es gravísimo. ¿Pasa? Sí, está pasando. Hacemos una valoración muy positiva. Es un dictamen claro, un dictamen nítido que no admite dudas. Para nosotros es un pequeño paso procesal, pero entenderán que para Junts per Catalunya es un gran paso para el retorno de nuestros exiliados. Este pronunciamiento del abogado general no es vinculante y también cuestiona algunos asuntos, los menos, eso sí, en los que encuentra razones por las que la amnistía no es conforme a la legislación comunitaria. Bueno, a este resquicio se ha agarrado hoy el Partido Popular. Eso es, los populares se agarran a que no es una noticia vinculante y que hasta que no se pronuncien los jueces de Estrasburgo no hay nada decidido. Además, aprovechan para cargar contra el gobierno de Sánchez por el propósito que ha tenido esta ley y no se refieren precisamente a la amnistía como tal. Hablamos de una ley que es inmoral, porque ha sido utilizada única y exclusivamente con el objetivo de permanecer en el poder el presidente del Gobierno después de haber perdido las elecciones. Bueno, pues venga, ya estamos aquí en la mesa de análisis, de tertulia, con Óscar Sánchez, Patricia Estudillo, Javier León de la Riva. ¿Cómo estáis los tres? Buenas noches. Buenas noches. Javier, ¿qué te parece que Puigdemont esté hoy más cerca que ayer de volver a España y no ser detenido? Bueno, vamos a ver lo que pasa al final con la ley de amnistía, porque ahora veo dos ministros que dicen que no hay ninguna discusión, que la ley era perfectamente constitucional, y uno de los miembros del Constitucional y exministro de Justicia tirar de hemeroteca donde decía que no se podía aprobar esa ley porque era claramente inconstitucional, algo que dijo también el presidente Sánchez cuando hacía declaraciones al respecto. Presidente, entonces, Javier, presidente. No, yo no creo que nadie se ofenda porque llame presidente, porque la mentira que y el miente, personaje... Pero llámale presidente, te lo digo siempre que viene. Ya lo sé, pero bueno, tú me dices lo que viene y yo digo lo que pienso, bueno. Y punto, que pienso que sinceramente este señor... Bueno, no es el presidente, es el presidente que mintió diciendo que la ley era inconstitucional y ahora la aplaude. ¿Te gusta así? Y luego lo que me sorprende es que los de Junts, que habían montado un cirio tremendo diciendo que habían roto con el gobierno en la primera ocasión de un tema importante, pues han votado a favor. Y luego el portavoz de Esquerra Republicana, que sale diciendo que la ley esa fue aprobada por una inmensa mayoría del Parlamento, no. Con una inmensa mayoría del Parlamento, no. Con los votos de Junts, que eran 7. Patricia, después del rapapolvo este que me ha echado Javier León de la Riva. No, ¿me lo has hecho a mí? Bueno, yo lo único que veo aquí es que se está viendo que no contraviene ninguna parte de la Constitución y que además se está validando a nivel internacional, que es lo que se pedían los populares, que se vea qué pensaba la Unión Europea al respecto. Se está validando una resolución, se está validando a lo que ya fue votado en el Senado y por tanto debería respetarse. Yo lo que creo aquí y veo en muchísimas de las noticias que vamos a analizar hoy es esta pelea entre unos y otros. No estamos buscando la razón, estamos buscando la pelea y el enfrentamiento. Y creo que eso lo único que hace es debilitar más las instituciones públicas, debilitar más a la justicia y hacer que el ciudadano común desconfiemos cada vez más de nuestros jueces, nuestros fiscales, etcétera, y eso nunca va a ser sano para una democracia. Pues anda, que no nos queda tertulia y vamos a ver cada uno de estos ejemplos que dices tú. Óscar, bueno, es verdad que había miembros del Tribunal Constitucional. Yo entrevistaba no hace mucho al magistrado Macías, que también se le sacó del tribunal, no del tribunal, pero sí de este asunto, pero del campo porque consideraba... Ahí sigue. Sí. No coincido contigo, porque sí fue por mayoría, porque Junts... Inmensa mayoría, bueno, es lo que ha dicho. Inmensa mayoría, pero sí una mayoría... Perdona, las leyes se aprueban mayoría por necesaria, mayoría, no se aprueban. Javier, ¿qué te parece? Bueno, Después de todo lo que ha llovido, lo que hemos contado, lo que ha pasado,
es verdad que al final tiene que ser el Tribunal de Luxemburgo el que sentencie, ¿eh? Pero también es verdad que el abogado general o el Tribunal de Luxemburgo suele hacer caso Suelen marcar a el lo camino, que dice el abogado general. Bueno, creo que sobre la amnistía está todo dicho. Lo hemos, yo creo que en este programa ha habido ocasión de hablar más veces. Que tenga todos los requerimientos jurídicos para salir adelante, los tendrá. Que la ley de amnistía es lo que es palpable, y lo que es simplemente es una ley hecha a la medida para mantenerse en el poder. Y el propio PSOE, que ahora se siente tan satisfecho, pues opinaba de la amnistía una serie de cosas que las modificó el 23 de julio. Y eso no se puede modificar, o sea, eso es palpable. Y que si Pedro Sánchez no hubiera estado en la situación que quedó el 23 de julio, esa amnistía que hoy tanto consideran que es la repera limonera de buena que es, pues no se habría aprobado. Entonces eso, no hace falta ningún órgano jurídico, eso es una constatación palpable. Es lo que es, algo hecho para conseguir un favor de poder seguir en el poder. Pero es legal. ¿Cómo? Pero es legal. Sí, bueno. No se está contraviniendo ninguna ley y es legal. Claro, y aquí ya lo veremos, ya lo veremos lo que dice o el es ilegal. tribunal. No es un tema de opinión, es un tema de justicia y de legalidad. Pero es que yo he empezado la intervención dando eso por hecho. ¿Y alguien puede modificar que esa ley tan buena, Pedro Sánchez no estaba a favor de ella? Pues ya está. Pues no hay más que tirar de memoria. Y luego si vemos quién ha redactado la ley, era el presidiario este que hay ahora en la cárcel, con el propio prófugo Puigdemont, pues claro, así entendemos las cosas. Y entre las cosas, por no detenernos mucho, pero a diferencia de los indultos, donde el Estado perdona, el problema de la amnistía es que el Estado está pidiendo perdón a unos golpistas. Exactamente. Y eso creo que los que creemos en el Estado de Derecho, los que creemos en la democracia, a mí me molesta. A partir de ahí, ¿va a ser legal? Hombre, pues ya sabemos cómo el Tribunal Constitucional, que es un tribunal, se llama tribunal, pero no es exactamente un órgano judicial, pues le ha dado el visto bueno. Pues estupendo, pero eso no va a quitar nada de todo lo anterior, que es constatable. Bueno, veremos si cambian las relaciones entre Junts y el Gobierno a partir de ahora. ¿A qué creéis que juega Junts estos días? Tan pronto insulta, ayer le llamaba cínico, hipócrita al presidente, rompían, pero hoy, por ejemplo, le daban más oxígeno permitiendo que se aprobaran algunas leyes. Pues a lo que ha jugado toda la vida, a extorsionar al Gobierno, y como bien dice Óscar, como el único interés de Pedro Sánchez es mantenerse donde está, pues se le irán sacando poco a poco todo lo que le pidan, porque al final mucha parafernalia, pero al final hoy hemos tenido la primera prueba después de esa declaración de ruptura tremenda. Sí, Miriam Nogueras considera que, por ejemplo, que la central nuclear de Ascó, que está situada en Tarragona, pues que ya querría prolongar la vida de esa central nuclear, porque dice el 60% de la energía que consumen los catalanes tiene un origen nuclear y demás. Y sin embargo se produce esta votación. Bueno, pues no sé si la explicación es estamos a la espera de algún favorcito más, no sé si es esa la explicación, pero en definitiva... Bueno, y flaco favor le hacen al candidato Gallardo en Extremadura con la central de Almaraz. Porque... Ya ha salido diciendo que eso a ellos no les va a afectar y que la central es mucha la gente extremeña que vive de esa central, pero es y que que no hoy, quieren que venía aquí, se cierre, que va a ser la primera. En el coche y justamente estaba haciendo unas declaraciones diciendo que estén tranquilos, que la de suya no se va a cerrar. Junts juega lo que juegan todas las minorías en cualquier parlamento, tanto nacional como local. Juegan a lo que juegan las minorías. Por eso es que es muy peligroso tener esas pequeñas minorías siempre bailando por los senados, tanto nacionales como locales, porque lo que hacen es eso, estas negociaciones por debajo de la mesa que no siempre son, nuevamente, lo mejor para una democracia. Quiero que hablemos de Óscar Puente. Te voy a preguntar a ti, Patricia, que le conoces. ¿Qué te parece que Óscar Puente hoy haya dicho que va a esquivar la enmienda del Partido Popular en el Congreso para no indemnizar por los retrasos del AVE, a partir de más de 15 minutos? ¿Os acordáis, no? Cuando llegábamos 15 minutos tarde y nos daban una parte del billete, eso llevamos ya casi más de un año que dejó de existir, porque es verdad que los retrasos son continuos. Dice que el argumento que da el ministro de Transportes es que dejaría en inferioridad de condiciones al resto de operadores ferroviarios, como son Oigo, siempre lo digo mal, Coigo, ¿no? Yoigo. Perdón, Yoigo.
Y Irio. Irio, sí. Pues sí, es que ahí no hay mucho más que analizar. Wigo, me dice que es Wigo. Bueno. No hay mucho más que analizar. Es que no podemos poner a competir a un servicio público con servicios privados en distintas condiciones en una pelea por llamar a los mayores, a los consumidores. Tú no puedes pedirle a ellos que tengan que dar un reembolso del 50% por 15 minutos mientras le concedes a las privadas que lo hagan a partir de un retraso de 30 minutos. Si vamos a competir, todos compitamos en las mismas condiciones, porque lo que estás haciendo es debilitando un servicio público y fortaleciendo un servicio privado, algo que es muy común en ciertas esferas de la política, que siempre terminan beneficiando a lo privado para que lo público vaya decayendo y al final termines privatizando los servicios. Es más allá de que si es Óscar o no, es una visión de cómo manejar lo público, y lo público no puede ir en desmedro de lo privado. Si vamos a jugar, juguemos en igualdad de condiciones. ¿Van a poner ese tipo? Pues pongámoslo. No creo que eso sirva para mejorar un sistema, porque lo que hace falta es renovación de trenes, es arreglo de vías, y va mucho más allá, pero si queremos eso, juguemos en igualdad de condiciones para todos los que ofrecen ese servicio, no simplemente para lo público. Castiguemos a lo público y premiemos a lo privado. Óscar Puente decía que teníamos el mejor sistema ferroviario de la historia. Y lo sigue diciendo. Sí, fenomenal, no hay más que ver cómo está funcionando, tremendamente. Y cuando él quita la rebaja o el descuento a la que hacía referencia José Luis, es porque funciona muy bien la Renfe, es fenomenal. Y nada tiene que ver el que haya otras líneas privadas, igual que es como si dices, no, es que como Iberia, no sé qué, pues todas las líneas igual, no. Hay trenes privados y trenes públicos. Obviamente el Parlamento actúa sobre las empresas públicas, no sobre las privadas, y toma una decisión que es recuperar algo que había antes de que el señor Puente llegara a destrozar el Ministerio. A mí me alegra que Óscar Puente haya encontrado un rato fuera de su jornada laboral. O sea, su jornada laboral es un poco el lodazal tuitero, y luego pues en sus tiempos de ocio pues tiene un ratito a veces para el Ministerio, y entonces en ese ratito que le ha quedado pues no entiendo muy bien, porque si lo que se quiere es cuidar el servicio público, con más razón para que te preocupes por la ciudadanía. Claro. Si llegamos tarde, te indemnizamos, te compensamos. No entiendo muy bien ese argumento de es que esto nos pone en otra situación de desventaja. No, es que como servicio público, si lo queremos cuidar, si es que Óscar Puente tiene algún interés por cuidar el servicio público, habrá que intentar cuidar a esa ciudadanía que se ve afectada por los retrasos. Y eso es cuidar el servicio. Y si eso supone una ventaja competitiva frente a otros, precisamente eso lo valorará la clientela, el ciudadano, y dirá, yo voy aquí porque sé que cumplen con puntualidad, y si por algún casual un día llegaran tarde, tengo una compensación. Es que eso es lo que creo que se le puede pedir al servicio público. Es que no lo está negando, simplemente está haciendo por rangos de tiempo de retraso. Tú no puedes querer compensar por 15 minutos de retraso a un tren público con el 50%. ¿Y por qué cuando las empresas privadas no lo hacen? Así era antes, así era antes. Y porque era antes era mejor. No, era mucho mejor porque... Yo creo que había que analizar un poco más los datos. Tú preguntas a los usuarios a ver si les parece bien que les descuenten o no. Que Óscar no trabaja o que esto no funciona de manera... Pero vamos a ver. Me parece muy arriesgado decir Pero vamos a ver, cuando en la televisión española se ficha a Broncano, se le ficha diciendo, no os parezca mal que traigamos a alguien por un dinero, porque lo que queremos es competir con el hormiguero. Porque queremos, como decir... Bueno, y con cuestión de prioridades también. En su criterio, queremos competir con José Luis Martín y con Pablo Motos. Y ellos dicen... Porque lo que queremos es que la gente nos vea, tal. No andan diciendo, vamos a ahorrarnos dinero. No les he escuchado ese argumento. Por tanto, no entiendo por qué aquí de repente ahora a Óscar Puente le interesa ahorrarse. Porque es que antes sí se indemnizaba así. Entonces, ¿a qué viene eso? Patricia, ¿no crees que quizá claro, hoy estaba enfadado Óscar Puente con esta medida que encima ha salido gracias a la abstención de Junts? ¿No es una forma de reflejar que no nos da la seguridad de que estos retrasos, que son continuos, no siempre, yo que viajo los lunes porque hago el programa en Madrid y vuelvo los martes, no sabría darte un porcentaje, pero muchas veces sale retrasado o llega retrasado. Los últimos 10 viajes que has tenido, ¿cuántas veces has llegado tarde? Pues a lo mejor 2, es verdad. Porque yo las veces que he viajado, yo te debo decir que la verdad es que no he tenido nunca ningún retraso. Pues si son tan pocos, pues no importa. Pero bueno, estamos bien. No hay que devolver nada a nadie. En Andalucía, en diferentes sitios. No es una forma de decirnos, mire, no me gusta esta medida porque sé que los retrasos van a continuar. Claro. Es que lo está admitiendo. Él sabe que los retrasos van a continuar
porque están haciendo ciertas reformas a ciertos tramos del tren. Vale, entonces, va a haber un cambio. Hay que mejorar los trenes, hay que mejorar toda la plantilla que tienen y no puedes competir con trenes viejos frente a trenes más nuevos que tienen ciertas empresas privadas. Lo que yo digo simplemente es que no puedes competir en desigualdad de condiciones. Bueno, vamos a cambiar de asunto, si os parece. Nos vamos a ir a otro tema. Vamos a mostrarles ahora los dos momentos más tensos o, vamos a decir, intensos del día. El primero se producía en la Asamblea de Madrid y, de nuevo, el titular lo daba Isabel Díaz Ayuso, pero en esta ocasión durante un enfrentamiento con Vox por la inmigración. Laura. Sí, es un choque que se produce además mientras de forma paralela se están desarrollando negociaciones entre Feijóo y Abascal en Valencia para buscar un sustituto a Mazón. Pero todo esto no ha frenado a la portavoz de Vox en Madrid y a Isabel Díaz Ayuso, que se han enzarzado por los inmigrantes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, a la vez que defendía su entrada, pero siempre y cuando sea vinculada al empleo, dejaba entrever en sus palabras que solo para algunos trabajos. Escuchen y juzguen ustedes. Su aspiración es la ciudad silencio, global. señorías. Una idea cosmopaleta y cutre con el lema de que aquí caben todos los acentos, que no es otra forma de decir que aquí el que no cabe es el madrileño. Lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás. Así que lo que hay que hacer es promover una inmigración vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, la orden, las fronteras. Bueno, y el segundo momento ha sido bastante tenso y lo ha sufrido en plena calle y durante una rueda de prensa la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de conocer ayer que durante casi 14 horas dejaron de funcionar otra vez las pulseras antimaltrato. La indignación procedía precisamente de una víctima. Ana Redondo se encontraba dando unas declaraciones a los medios de comunicación cuando la presidenta de una asociación de víctimas de Granada interrumpía e increpaba a la ministra. Le reprochaba que, al contrario de lo que ha dicho, el protocolo no se haya activado y le exige que hable con las víctimas, que dice estaban en situación de pánico. Este ha sido el tenso momento. A pesar de las dificultades y a pesar de la domiciliación de los asesinos y de los maltratadores. ¿Por qué dice usted eso? Porque soy la presidenta de una asociación de víctimas que se llama La Bolaera. Y lo que usted dijo ayer es mentira. Mis compañeras estaban llamando en pánico, en situación de pánico, porque usted sabe que quienes llevan las pulseras son con un riesgo extremo. Y sabe usted que los mismos policías dijeron que no se había producido el protocolo. ¿Estuvo usted allí? ¿Estuvo usted allí? Hombre, yo estuve allí. Me lo han dicho. Usted pudo dónde está. Hable usted con las víctimas. Hable usted con las víctimas. He hablado. Hablamos con las víctimas y hablamos con las empresas. Y en todo momento... No me diga es usted una cómplice de los maltratadores. Usted está dando una información falsa. Perdona, esto una información falsa. Yo me llamo María Martín Romero, presidenta de la Asociación La Bolaera. Y esto no es feminismo, esto es falso. Esto es protección de las víctimas. Es la verdad. Esto es protección de las víctimas. No es que el grado de indignación, que tenemos 9 familias asesinadas. Que ayer claro, 11 mujeres asesinadas en Andalucía, claro. Ninguna con pulsera, ninguna con el dispositivo. Porque el dispositivo funciona. Patricia, más allá de las formas o de interrumpir una rueda de prensa en plena calle, ¿entiendes la indignación de esta presidenta de una asociación de mujeres que ha sido víctima además? Por supuesto. Y además he sido jefa de gabinete de comunicación de muchos ministros y sé cómo sucede eso y creo que la ministra debe estar más preparada para responderlo y creo que tiene que tener la sensibilidad para responder y entender lo que esas víctimas están pasando. Porque nosotros podemos decir muchas cosas desde aquí, pero no tenemos una pulsera puesta en nuestras manos y tenemos por nuestras vidas. Creo que la empatía tiene que ser parte primordial del trabajo en política porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Ninguno estamos exentos de entrar en un tema de violencia y nos gustaría ser atendidos de una manera empática, de una manera urgente, de una manera inmediata. Creo que no sé si es la mejor forma de enfrentar a una ministra, pero también entiendo su desesperación y entiendo que está representando a mujeres que están detrás de ella. Le ha sobrado soberbia a la ministra Redondo hoy, ¿eh? Incluso en las explicaciones creo que tenía que haber sido más cercana. Yo creo que siempre hay que mantener más empatía. Uno tiene que ponerse siempre en el lugar del otro para poder hablar. Y creo que en esos temas, además, como mujer, uno tiene que ser
calmar a la persona, intentar hablar, llamar a un lado y mantener una reunión con esa persona que está representando a un grupo por detrás. Creo que habría sido la mejor forma de actuar. A mí me sorprende porque Ana Redondo es una persona inteligente. Yo no oculto que la tengo afecto personal del tiempo que hemos convivido en Valladolid, y se está comiendo un marrón que era de la ministra anterior, porque quien cambió las pulseras no ha sido Ana Redondo, se la encontró y lleva problema tras problema. Y no se la quiero decir, mire usted, las pulseras no las he comprado yo, no las he elegido yo, me las he encontrado. Pero es verdad que Ana Redondo tiene todavía en su expediente negro el no dar explicaciones de lo que pasó hace 2 meses con el fallo de las... Por eso te digo que no lo acabo de entender, no lo conocemos. Una persona que es profesora de Derecho Constitucional en la universidad no es una ministra como la Belarra o como la otra o con la de más allá, ¿verdad? No, es una persona con una formación académica seria, con la que se puede hablar, y yo he hablado con ella, unas veces coincides y otras no, pero se ha encontrado, con perdón, un marrón que no es suyo. Y lo que tú dices, hace 2 meses no de explicaciones, era tampoco. Y yo creo que ese es el gran error de Ana Redondo. Óscar. La ministra tiene que entender que en política hay marrones que a veces toca comerse, pero hay que depurar responsabilidades, porque eso va en el cargo. Y hay que dar explicaciones, y hay que mostrar empatía, y hay que retirar esa sonrisa condescendiente donde se ve en un momento, donde sonríe, porque la cosa no es para sonreír, porque la cosa es un tema muy serio. Entonces, si se han producido una serie de errores, evidentemente no quiere decir que ella quiera que se produzca, ni muchísimo menos, pero si se han producido alguna explicación y alguna depuración de responsabilidades, es ineludible y no ha pasado. Bueno, quiero que hablemos de Ayuso. Hoy está con nosotros Patricia Estudillo. Sé que está muy enfadada, muy indignada con las palabras de Ayuso, y no es para menos. Ella solo ve a inmigrantes en el sector agrícola, limpieza y construcción. Tenemos un ejemplo que es Patricia, que no te dedicas a ninguna de estas cosas, pero si te dedicaras tampoco pasaba nada, ¿eh? ¿Qué te ha parecido esa simpleza de Ayuso cuando ha definido los inmigrantes que llegan a España? Muy claro. Lastimosamente, esa es la mentalidad que tiene gran parte de la población cuando venimos los migrantes. Y es así, yo lo he sufrido. Yo tengo una migración súper privilegiada. Yo no vine aquí porque escapé de nada, ni nada por el estilo. Yo vine por amor simplemente. Pero aún así me he visto envuelta en muchísimas experiencias de discriminación. Desde el simple hecho que tú estás intentando homologar un título, yo voy intentando homologar mi título 4 años prácticamente ahora en diciembre. 4 años. Ahí empieza también ya el tema del irrespeto al migrante. Pero las palabras de Ayuso son durísimas, pero lastimosamente reflejan el pensamiento de una gran parte de españoles, que nos ven a los migrantes como simplemente personas que vienen a limpiar las viviendas, a planchar su ropa, a cultivar los campos o a cuidar a las personas mayores. Y los migrantes somos muchísimo más que eso, y España no nos necesita simplemente para ese tipo de labores. Los migrantes tenemos... por nuestro mismo hecho de vivir en países con menores oportunidades, somos gente muy preparada. Si tú ves, la mayoría de inmigrantes vienen con un título aquí, vienen con muchísimas ganas de trabajar. Tenemos una fortaleza para trabajar muy grande. Y yo creo que cuando tú le das oportunidad a un migrante para que trabaje, te das cuenta de ello. Me parece totalmente ofensivo ese discurso que ya pone de abrir las puertas a diferentes personas en Madrid, y todo ese discurso se diluye cuando le escuchas diciendo esto, porque esto es realmente lo que ella piensa de nosotros. Y no solamente ella, muchos grupos lastimosamente. Balanceabas un poco la cabeza. Sí, porque empiezo por discrepar de Patricia. Dice que todos los que vienen, la mayoría tienen un título. No es verdad. La mayoría no tienen un título. Vienen muchos médicos, por ejemplo. Y luego la de la homologación es algo que está perfectamente legislado en este país, los títulos que se homologan y los que no se homologan. Aquí se puso de moda hablar de la medicina cubana como si fuera la solución. Yo he estado en Cuba varias veces y vamos, nada tiene que ver la medicina cubana con la que se hace en Europa en la mayoría de los sitios. Y desde luego, sí es cierto que a la gente que viene y que busca un trabajo, pues se le ofrece lo que hay. Hay médicos que están homologados ya y que están en el sistema público español, y hay otros que no, porque la titulación es discutible, y para eso vale para todas las titulaciones. No es sobre todo, Javier, ante la falta de médicos que hay en este país, ¿no? No es un capricho del gobierno de turno, no voy a ser yo quien defienda al gobierno de turno por razones obvias, pero hay una legislación. Mire usted, si su título se acomoda, se analiza el currículum de su trabajo y se analiza anterior. España fue un país de migrantes cuando yo era jovencito. Iban a Alemania todos con su trabajo ya contratado y su maleta.
Se equivoca la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cuando dice, no, todos vienen a limpiar, no, vienen a muchas cosas. Ciertamente la mayoría a trabajos que los españoles no quieren hacer, porque por poco menos se quedan en la casa y no hacen absolutamente nada cobrando la paguita de turno. ¿En eso coincides, Patricia, en que la mayor parte de los trabajos que hacen los inmigrantes son los que los españoles no quieren hacer? Lo que más me molesta en una discusión es que alguien hable como si supiese de un tema que yo lo he vivido y lo he palpado directamente en primera persona. Te lo conté hace un momento que tuve un tema de discriminación en el hospital de aquí de Valladolid. Y así lo pasamos todo el tiempo. Mi título sí se merece ser homologado porque es una universidad que está puntuada entre las 100 mejores del mundo. Y sin embargo voy 4 años esperando mi homologación. A mí no me vengan a hablar de cosas que yo estoy viviendo. A mí no me vengan a hablar de cosas que la gente con la que yo hablo, con migrantes que yo tengo relación, están viviendo. A mí no me hables de que es discriminación y que no cuando yo lo estoy viviendo en primera persona. Por favor, eso me parece bastante irrespetuoso, la verdad. Pero, Patricia, vives en Valladolid, conoces España, te mueves mucho por España. ¿Tú crees que somos un país racista y xenófobo en este sentido? Yo no lo quiero nombrar así porque a mí en España me ha ido muy bien. Yo no simplemente he vivido ahora, yo hice mi maestría aquí hace 12 años y la verdad es que tuve una experiencia maravillosa. Tengo una experiencia en su mayoría maravillosa aquí en España porque no creo que todo el mundo sea así, no puedes tú generalizar. No lo digo así, pero de que hay mucha discriminación, la hay. Y a mí me duele muchísimo más cuando hablan aún más de los migrantes irregulares. Yo no hablo de que ellos deban legalizarse por ningún otro tema más, porque no sean explotados de manera brutal como lo están siendo, por ejemplo, las famosas internas en las casas de mucha gente. Esas son las cosas que no se ven, que no se reflejan, de las que nadie quiere hablar. Todos sabemos qué pasa, porque todos aquí supongo que conocen a una interna que está trabajando en alguna casa de una persona conocida. Pero eso es un tema del que nadie habla, porque veo que muchas personas conocen más el tema de la migración que los propios migrantes. Óscar. Las declaraciones de Ayuso son un despropósito y lo sorprendente, porque no estamos hablando de un concejal o de un alcalde de un pequeño municipio. Una presidenta de la Comunidad de Madrid tiene mucha gente detrás para elaborarle el discurso, para formularle la intervención en el Pleno. Hay que traer mucha torpeza de casa y quienes tienen alrededor tienen que venir con mucha torpeza de casa también para ser capaz de decir eso. A mí me parece lógico y deseable que el PP quiera distanciarse de Vox, pero qué estupidez es esa que acaba de soltar, qué estupidez clasista es esa que acaba de soltar Díaz Ayuso. Pues fíjate, os voy a dar un dato de anteayer, del INE. Castilla y León suma 5.742 habitantes, gracias al incremento de extranjeros. Sí. En casi 30.000 son extranjeros, mientras que los nacionales caen en más de 13.000. Es decir, que a día de hoy son la única solución para acabar contra la despoblación. Bueno, vamos con más asuntos porque ya ha quedado visto para sentencia el juicio contra el fiscal general del Estado por la supuesta revelación de secretos del novio de Ayuso. Las acusaciones no creen el testimonio de los periodistas, apuntan a García Ortiz por haber borrado todos sus mensajes, mientras que la defensa esgrime que la única filtración acreditada es la de González Amador al jefe de gabinete de Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez. Laura, ¿a qué pena podría enfrentarse el señor García Ortiz si fuera condenado? Pues José Luis, ese resultado no lo vamos a conocer más o menos hasta el mes de diciembre o enero, pero si se resuelve que Álvaro García Ortiz, como fiscal general, es culpable de esa filtración, se enfrenta a penas, por un lado, de entre 3 y 6 años de cárcel y, por otro, hasta 12 años de inhabilitación de su cargo, en el que a día de hoy continúa. Precisamente este jueves ha sido la última sesión del juicio, turno para los alegatos finales, y llama la atención que ambas partes intentan usar el argumento del ruido exterior como forma de favorecer su causa. Que te marquen y te conviertan en moneda política del Gobierno de España bajo el relato institucional del Ministerio Fiscal de confesión y culpabilidad arrasa con tu derecho a la intimidad y a tu protección de datos. Tenemos encima a representantes políticos ejecutando esa sentencia popular diariamente. Se ha podido generar sin ningún género de dudas un auténtico juicio paralelo basado en conjeturas, en filtraciones y en lecturas parciales que ha creado un entorno adverso para el derecho a la presunción de inocencia
del excelentísimo señor fiscal general del Estado. Hoy ha estado aquí en Valladolid la primera mujer fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y ha sido muy clara con lo que está pasando en la Fiscalía. Escuchen. Una institución que no atraviesa días fáciles. Estamos en días difíciles en los que a veces la rapacidad de los poderes públicos que asaltan las instituciones, la complacencia de quienes anteponen la servidumbre ideológica, el partidismo político o el intento de buscar atajos en su promoción personal fomenta, ¿no? Y dando lugar a actuaciones cuestionadas, cuestionables, que merman la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Bueno, llegamos al momento más esperpéntico, surrealista y vergonzoso del día. De nuevo lo protagoniza Koldo García, el asesor de Ábalos, investigado por el Tribunal Supremo. Si hace unos días, recordarán, le veíamos recoger fruta en un vivero para después venderla, ahora se graba friendo chistorras y niega que las use para hablar de dinero. Vamos, que se ríe de nosotros a la cara. Sí, parece que a Koldo le gusta ir probando profesiones. Lo mismo cultiva fruta, que le vemos preparando una barbacoa y llevando chistorras. Ahora, más allá de lo surrealista del vídeo, les pido que se fijen en la preparación de la grabación. Alguien incluso graba hasta cómo entra en la emisora de radio y se percibe que los diálogos han sido aprendidos y pactados previamente. Echando 2 huevitos, una de panceta con chistorra rica. Marchando. Lo prometido es deuda. Coldo, ¿qué pasa? Muy buena, señor. ¿Cómo estamos? No tan bien como tú, pero apaño. Pero bueno, ¿y eso que traes en la mano? ¿Esto qué es? Bueno, yo creo que para que veas que yo siempre me acuerdo de todo, ¿vale? O sea, unas chistorras. Sí, aunque la gente tiene una interpretación de que esto es una broma y que esto es un juego. No es ninguna broma ni un juego. Por una interpretación de esto, quieren meter a una persona a la cárcel. Bueno, los que me conocen saben que yo soy bastante corporativista y que no me gusta, no suelo meterme nunca con los compañeros de otros medios, pero hay que tener cuajo para hacer el papelón que ha hecho este periodista de esa emisora de radio. ¿Se ríe Javier de los españoles, Koldo? ¿Se ríe de la justicia? ¿A qué responden estos vídeos? ¿Es ironía? Absolutamente se ríe, y desde luego tonto no es, porque tiene grabaciones desde hace un montón de tiempo que las va soltando según le conviene. Yo la verdad es que no puedo entender que era uno de los 4 del Peugeot de Pedro Sánchez, Ábalos, y Ferran. Pedro y Ferran. O sea que el equipo era un equipo al completo. Y este pájaro, pues desde luego es todo menos tonto. Porque pasar de portero de puticlub a mandar en los ministerios con la autoridad con la que entraba, a prometer y a conseguir que en empresas públicas se contratara a las sobrinas de Ábalos, etcétera, pues la verdad es que ahora esto ya es una auténtica tomadura de pelo. O sea, ¿cree que en este país alguien se cree lo de las chistorras, o lo de las lechugas, o los de los soles, o los de los folios? Hombre, es llamarnos tontos a todos, y bueno, ahí hay que reconocer que por lo menos el gobierno sí al final ha puesto pie en pared y ha dicho esto es fuera porque no nos van a engañar. Le has cambiado la categoría al establecimiento donde trabajaba, era portero de discoteca, creo. Bueno, yo no es la versión que tengo, pero vamos. También el otro lo que tenía eran saunas, vale, ¿verdad? Vale. O sea que cuidado. Vaya personajes, que no puedes decir nada de este señor más que porque por favor la justicia haga lo suyo. Es que no sabes. ¿Qué estrategia de defensa puede tener hacer estos vídeos en los que, bueno, como que es un hombre cercano, que hace chistorras, que trata de decir que no, que las chistorras son chistorras de verdad? Es que todo pues es tan absurdo que... Supongo que buscar identificación con gente que será que se reirá de ese tipo de chistes. De la misma calaña, sí. Sí, no quería decir esa palabra, pero sí, porque a una persona que tenga 2 dedos de frente esto le parece repulsivo, le parece... No sé, es que a mí verle a este señor me causa... Están llamando tonto al que le Bueno, es que no entiendo cómo el periodista se puede prestar para seguirle el juego a este señor. No lo entiendo. Para mí esto no tiene ningún sentido. Este personaje tiene que ir a donde tiene que ir. Y tiene que pagar lo que tiene que pagar. No hemos emitido todo el vídeo completo, pero hay un diálogo entre ellos que, en fin, es de traca. No hay mucho que decir ahí, la verdad. La vida política, por desgracia, se ha ido convirtiendo en un meme. Entonces hay muchos activistas sin gracia y hay muchos graciosetes activistas a diario y todas estas cosas... Pero Óscar, no seamos injustos, no toda la política es un meme.
Yo me niego a pensar que toda No, pero hay una gran parte. Hay una gran parte, sobre todo la que tiene mucho poder, ¿eh? Sí, pero vamos, claro, si nadie dice que todo, pero hay mucho de lo que llena portadas, minutos de informativos, que es normal que acapare, claro, porque nadie está cuestionando la honradez de alguien que en su municipio trabaja como un descosido, a lo mejor sin sueldo. Y eso es política también, por supuesto. Pero aquí estamos hablando de otra serie de cifras, de ministerios, es a eso a lo que me refiero. Es a lo del fiscal general del Estado, que luego si queréis hablamos. Hablamos ya si queréis. Pero lo que trato de subrayar es que, bueno, que todas estas cosas él puede hacer sus teatrillos, lo importante es que haya división de poderes, que haya justicia, al que espero que los vídeos estos le dan igual. Como a mí. Bueno, pues mira, hablando de división de poderes, que también está ahí entremezclado por lo que estamos viendo, ese apoyo constante del presidente del Gobierno al fiscal general del Estado. Visto el juicio, ya ha pasado, ya está visto para sentencia. Más o menos se calcula que eso, finales de diciembre, principios de enero, conoceremos el devenir judicial de García Ortiz. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has visto? ¿A qué conclusión llegas, Óscar? Me parece triste. Triste el juicio, triste el caso que representa, triste porque el deterioro institucional es grande de la Fiscalía y de todas las cosas que hay alrededor, o sea, porque el deterioro se ha ido extendiendo, ¿no? Por las declaraciones de Pedro Sánchez el pasado domingo, sin ir más lejos, etcétera, etcétera. Entonces, triste por ese menoscabo. Yo creo que como García Ortiz, él tenía todo derecho a defenderse. Como fiscal general del Estado, yo creo que por respeto a la institución, a mí me parece que habría sido muy saludable que él se hubiera defendido sin ser fiscal general del Estado, para evitar los ridículos de que tengas a tu subordinada, que es la Fiscalía, pero es como el bufete de abogados defensor. Todo eso, la percepción de que el fiscal general del Estado, FGE, esa E de Estado, yo creo que es difícil de creer. Más bien lo que se percibe, a lo mejor hay alguien que no, pero yo creo que lo que se percibe es un fiscal general del gobierno. Y eso es triste. Y lo que me parece es que esto no es casual. O sea, en definitiva, aquí hay... La legislatura se inició desde el propio discurso de investidura hablando de vamos a levantar un muro. Lo dijo en su discurso Pedro Sánchez. Nada más empezar. Y en ese levantamiento del muro le ha dado igual todo, incluso sacrificar el prestigio de las instituciones al servicio partidista o incluso al servicio personal. Y este es otro caso palpable. Y a partir de ahí, las frasecitas estas que ha hecho el García Ortiz de la verdad, la verdad se defiende, no se filtra. Que no es una frase suya, pero bueno. Pero que son frases de poner en una taza de Mr. Wonderful. Hay cantidad de cosas que pueden ser verdad y son filtradas. Y no dejan de ser verdad porque sean filtradas. La cuestión a establecer es, ¿se debían filtrar o no? Un secreto de Estado puede ser verdad y ser filtrado. Si era verdaderamente un secreto de Estado, ¿debía ser filtrado? No. Por tanto, aquí, y termino, la cuestión a su vez es ver si ha habido esa revelación de secretos, y no vale tampoco como un argumento que se ha dado mucho por ahí. No, si ya todo el mundo lo sabía. La cuestión es saber si ha habido esa revelación de secretos. Bueno, y espero que lo establezcan los jueces. Claro, pero es que el propio fiscal general, en su momento, antes de que se dijo, asumo en primera persona ese tema. Ahora de lo de asumo parece que se le ha olvidado. Pero si tiramos de vídeo podemos verlo, unas declaraciones del fiscal general diciendo cuando empieza el escándalo a decir que asumía en primera persona todo lo que había ocurrido con el tema. Parece que se nos ha olvidado. Pase lo que pase, quede absuelto, se le condene. Mal asunto. ¿Queda tocada la institución de la Fiscalía del Estado? Totalmente. El momento que la parte política toca la parte de la justicia, estás extendiendo la política a la parte de la justicia, esa institución queda completamente tocada. ¿Qué va a pensar un ciudadano? ¿Dónde está la justicia? ¿En qué instituciones creo? ¿En cuáles no? Pero más allá de eso, yo creo que el juicio ciudadano que estamos escuchando en esta mesa, por ejemplo, que ya aquí no hay mucho que decir porque el juicio ya está dado,
por opiniones personales, a mí me parece terrible que tú partas de tener que defenderte y no de tener que y no partir de que tú puedes ser una persona inocente. O sea, yo parto teniendo que defenderme contra todo el mundo. Es más o menos lo que me pasó hace un rato con el tema que estamos discutiendo de Ayuso. Yo parto de tener que defenderme porque el juicio ciudadano, el que más habla, el que más dice, pues ya emitió su juicio y yo simplemente ¿Tú tengo crees que García Ortiz defenderme tiene a la raíz de pena eso. del telediario que se dice aquí en España, ¿no? Ya Yo creo que a priori. Yo creo que se están diciendo muchas cosas y que simplemente la institución queda completamente golpeada, pero si yo estuviese en su lugar, me pongo en su lugar siempre para analizar las cosas, yo tampoco hubiese renunciado, me hubiese defendido de donde estoy, porque el momento que renuncio estoy aceptando que yo ya hice las cosas mal. Y eso, pues, si yo estoy seguro que no las hice mal, no tendría por qué renunciar. En cambio, aquí voy, me defiendo, demuestro. Si es culpable, pues que lo pague. Y si no, pues que continúe en su ciclo. Pero quien pierde realmente, nuevamente, es la ciudadanía y la institución de la Fiscalía, por supuesto. Y parece que no es muy normal que se niegue a contestar a todos los que no sean los que tenían que acusarle, que son los fiscales o la fiscal que actuaba en el tema y la abogacía del Estado, ¿verdad? Que la pagamos tú y yo, para que defiendan a este señor. Y sin embargo, pues luego no contesta lo que quiere, no contesta lo que no quiere. Realmente es preocupante. Sí, bueno, es una estrategia de defensa lógica, pero es verdad que siendo eficaz en el Estado... Hombre, vamos a ver, y desde luego, hombre, yo estoy con Óscar, que lo que tenía que haber hecho era presentar la dimisión y como abogado ponerse allí y defenderse con los argumentos razonables. Óscar, 20 segundos que nos vamos a publicidad. Que no creo que la ciudadanía en su conjunto le vea como culpable. Más bien lo que creo que en una sociedad polarizada, la ciudadanía, en función de todas las cosas que tiene en la cabeza, hay unos que ya le ven como culpable y otros que le ven como inocente. Lo que quiero pensar es que esas cosas las decide la justicia y que no se dijese, que se va a decir, que si hay lawfare, si te condenan es porque hay lawfare y si quedas... porque como en este clima tan turbio... Pasa eso, que digan lo que digan los jueces, luego viene... Cuando a un supuesto, a un presunto delincuente, lo primero que hace es borrar el teléfono y destrozarlo, eso es lo que hacen los delincuentes de salida. Eso no es cierto. Eso es absolutamente Yo fui jefe de gabinete de comunicación de la Fiscalía General del Estado y yo del obispo de Ecuador. Roma. ¿Qué coño tiene que ver eso? Bueno, y sé cómo se manejan los temas de seguridad que había dentro de la un Fiscalía General del protocolo Estado. que le obligaba a borrarlo y era mentira, coño. Bueno, Patricia, termina, por favor. El que más grita no siempre tiene la razón. No, vale. Que dices que eso es tú eras habitual. jefe de comunicación. Eso es usual, sí. Eso es muy usual. Bueno, le explico ayer que como tiene tanto contenido Sí, claro. delicado, pues... Y se han salido los fiscales a decirles que es mentira. Vale. Bueno, pues a lo mejor en los países donde esta señora era jefe de no sé cuántas cosas, bien. Pero en España, ¿verdad? Los fiscales han salido a decir que esas declaraciones son falsas. Bueno, Patricia está en muchos países trabajando. No, por eso digo que en esos países, muy bien, si yo no lo cuestiono. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablamos con el portavoz de Soria ya. Mañana se va a sentar con Carlos Fernández Carrero, con el consejero de Hacienda, para negociar los presupuestos. Queremos saber su opinión antes de que, bueno, no sabemos qué va a decir o que no, si los apoyará o no. Le vamos a tener aquí en el plato enseguida. Mañana el titular de Hacienda de la Junta se reunirá con varios partidos para negociar los presupuestos de 2026, una vez que los consejeros los están presentando estos días en las Cortes. Soria ya será uno de ellos y por eso queremos hablar hoy con su portavoz, con Ángel Ceña. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuáles van a ser esas exigencias que mañana va a plantear al consejero Carriedo para dar el sí a las cuentas de 2026? Resumidamente. Resumidamente. 2 o 3, las principales, las prioritarias. Bueno, resumidamente lo que nosotros queremos es que estos presupuestos tengan un impacto positivo en Soria. Algo que no han tenido los presupuestos de los últimos 40 años. Entonces nosotros, si Carriedo nos reúne para hablar de los presupuestos de verdad, nosotros hablaremos de los presupuestos y negociaremos. Porque sí tenemos demandas que plantear en estos presupuestos. Por ejemplo. Por ejemplo, queremos nuevos grados en la Universidad de Valladolid, en el campus de Soria. Nuevos grados. Hemos visto que precisamente la Consejería de Educación está al mando de una soriana, que dice defender mucho Soria, pero sin embargo se han repartido grados y en Soria no ha caído ninguno. De esa pedrea no nos ha caído nada. Nosotros hemos pedido incansablemente los 3 primeros años de medicina que teníamos y perdimos por una decisión de la Junta y los hemos pedido incansablemente. Queremos también un grado en Ingeniería de Informática y de Datos, porque va a venir un centro
de proceso de datos muy importante para Soria y hacen falta ese tipo de profesionales. Bueno, eso lo vamos a pedir, eso lo financia la Junta. Y la autonomía, que hablen de la autonomía universitaria no me sirve, porque cuando la Junta ha querido ponerlos en León, medicina, en Burgos, medicina, en Salamanca, veterinaria, o en Valladolid, farmacia, lo ha puesto. Y ha sido su voluntad. Entonces, queremos eso. Queremos un compromiso con que tengamos una sanidad del siglo XXI. Termine en el hospital, que tiene 18 años de obras. Yo creo que será el único hospital de España y probablemente de Europa que haya estado 18 años en obras. Y eran obras de remodelación, centros de salud, compromisos para que no vayan a faltar médicos y profesionales sanitarios y también funcionarios. Cada vez más en las oficinas de la Junta de Castilla y León en Soria no se cubren las plazas. Queremos ese tipo de compromisos que se pueden plasmar en unos presupuestos y en estos no vienen. Por cierto, ¿a usted no le gustó nada esa propuesta de su paisano, del alcalde de Soria, candidato socialista, de negociar bilateralmente solo entre PP y PSOE, porque, según decía, son los únicos que tienen capacidad o posibilidad de gobernar? ¿Se han sentido ustedes despreciados por esa intención? Despreciados no. Yo creo que sería muy positivo, no solo en Castilla y León, sino que en España, que Partido Popular y Partido Socialista llegaran a algunos acuerdos. No estaría mal. Pero vamos, si somos honestos, yo creo que desde los atentados del año 2004, del 11 de marzo, y las elecciones subsiguientes, acuerdos entre Partido Popular y Partido Socialista no hemos visto. Y desde luego, mi experiencia, yo soy de Soria, yo lo he vivido allí, lo he visto allí. Mi experiencia es que el señor Martínez Mínguez no quiere negociar con nadie, no quiere negociar más que consigo mismo. Yo no le he visto nunca negociar seriamente con nadie. Y al señor Mañueco yo tampoco creo que quiera negociar estos presupuestos. Yo creo que lo que quiere con estos presupuestos es tener una excusa electoral. Si votas los presupuestos eres bueno, si votas contra los presupuestos eres malo, malísimo. Si esta negociación de presupuestos contiene algo más que una estrategia electoral, Soria ya está dispuesta a sentarse y a negociar honestamente los presupuestos. Pero hay una cosa, un detalle que no se nos escape. Mañana, 14 de noviembre, primera reunión para negociar los presupuestos. Y quieren aprobarlos el 23 de diciembre. Empezamos muy mal. Yo no veo plazos, no veo tiempos, con los presupuestos ya impresos y con sus 20 tomos allí en las Cortes presentados. Bueno, si hay voluntad, si se quiere, se puede. Decir, no, si se quiere, se puede. La carrera, aunque sea, ¿no? Si se quiere, se puede, pero yo he visto 3 presupuestos, 2 que terminaron con éxito y 1 que no. El de 2023 presentamos cientos de enmiendas, no aceptaron ni una. El de 2024, lo mismo. Ni una enmienda. En 2025 llegamos con unas pocas demandas y tampoco se movieron ni un milímetro de su postura. Eso no es negociar presupuestos. De verdad, si quieren negociar presupuestos pueden contar con nosotros, pero algo tendrán que ceder. Señor Ceña, ¿está Soria ya nervioso con el hecho de que el candidato socialista sea soriano? Precisamente porque yo sé lo que me va usted a decir, que me ha dicho muchas veces, que los votantes de Soria ya son transversales. Pero bueno, yo siempre he pensado que son más de izquierdas que de derechas. Bueno, eso es una teoría, podemos hablar de ella más adelante. Además, es una teoría falsa y que se puede comprobar con datos. ¿Pero cree que le puede quitar votos a usted? Bueno, pues yo lo que... Bienvenido a la contienda electoral, al señor Martínez Mínguez. Por cierto, ya ha sido procurador. Eso no lo sabe casi nadie, pero fue 4 años procurador entre 2003 y 2007. Eso ahora no sabe casi nadie porque pasó sin pena de gloria en aquel momento del castillo de Fuensaldaña. Y lo cierto es que a mí no me preocupa en absoluto que se presente y lo que me preocupa es qué presenta. Porque lo que presenta se presenta al alcalde de Castilla y León, que dice él, y se presenta como alcalde una persona que es un alcalde ausente, ni siquiera un alcalde a tiempo parcial, está más dedicado a otras cosas. En Soria no está, en Soria solo va los días que hay plenos, cuando hay alguna rueda de prensa con periodistas. Bueno, y también ¿Usted cree que debería dimitir como alcalde y dedicarse solamente a la candidatura? También cuando hay fiestas de San Juan, ahí también está siempre. Y entonces, yo creo que sí. De hecho, su secretario de organización, el señor de la Rosa, que era un concejal de la oposición en el Ayuntamiento de Burgos, ha dimitido para dedicarse al trabajo, a la tarea que le han encomendado. Y él está
consumiendo los recursos de los sorianos, dejando el ayuntamiento abandonado con serios problemas, pero serios problemas con el personal del ayuntamiento que está prácticamente en rebeldía porque no es capaz de llegar a ninguna negociación con ellos, problemas urbanísticos, la reordenación urbana de la ciudad de Soria, no sé si han ido últimamente, es un auténtico desastre, todo el mundo está en contra y cada día va a peor. Bueno, yo creo que muchas deficiencias, muchos debes en la tarea del señor Martínez Mínguez al frente del Ayuntamiento de Soria. Entonces, si ese alcalde ausente en Soria va a ser el alcalde de Castilla y León, pues mal vamos. Ayer hablé aquí con Pedro Pascual, de Por Ávila, sobre ese movimiento de partidos locales para acordar acuerdos, puntos programáticos, aunque irían con siglas separadas, pero sí dieran los votos poder tener grupo parlamentario propio. Bueno, el señor Pascual se hizo un poco de lío aquí, decía que eso no era así, en fin, bueno... Creo que sinceramente... Estás hablando de municipalistas, ¿no? Municipalistas. Sé que a ustedes han llamado a su puerta para decir si se metían en este grupo municipalista, que han dicho que no. ¿Por qué? Bueno, nosotros hemos dicho que no porque a nosotros nos invitaron a una reunión hace ya meses, yo creo que fue en primavera, en Aranda de Duero, fuimos allí, asistimos, escuchamos y luego nos invitaron a otra reunión que fue la semana pasada o hace 2 semanas. Y nosotros, antes de asistir a esa reunión, pues todas las relaciones externas a Soria Ya las planteamos en el órgano máximo que tiene el partido, que es la Asamblea Plenaria, y allí pues salió que no. De todos esos partidos, prácticamente el único que conocemos y con el que tenemos contacto es con Sentir Aranda, por la cercanía y porque sí que comparte bastantes líneas programáticas. Pero desde luego lo que no quiere Soria Ya es un programa en común con nadie. Nosotros tenemos un programa por Soria y para Soria, que lo vamos a decidir nosotros y lo vamos a escribir nosotros, o sea, no queremos que nos lo imponga nadie. Y bueno, pues luego después de las elecciones pues ya veremos. Estamos tan divinamente... ¿Se teme que sea una amalgama de partidos que no vayan a ninguna parte? Sobre todo es que desconocemos muchos de los integrantes de esos partidos. Claro, porque, señor Ceña, ustedes fueron a las generales y a las europeas con la España vaciada. No, a las generales fuimos... A las europeas. A las europeas no tuvieron buen resultado. Yo no sé si precisamente han aprendido la lección de que mejor no ir parapetado con otras siglas que no sean con las de Soria Ya. Lo que pasa es que en las elecciones europeas hacía falta una media de unos 300.000 votos para salir y obviamente en Soria me parece que son 70.000 votantes, no llegábamos. Teruel Existe nos propuso una coalición y nosotros tenemos un contacto con Teruel Existe desde hace ya 25 años. Lo vimos razonable, pero yo creo que allí de ese carro pues había unos que tiraban más que otros y entonces pues no nos pareció una experiencia positiva. ¿Cree que le va a penalizar no haberse presentado a las municipales, a Soria Ya? Todavía veo en la prensa soriana que esas cosas se siguen diciendo. Es un mantra, nosotros lo explicamos suficientemente, yo creo. Aquí hay un tema quizá un poco ingenuo. Nosotros nacimos de un movimiento ciudadano, que fuimos eso durante 21 años, y claro, ese movimiento ciudadano era para reivindicar infraestructuras y servicios a los que los podían dar, que era el Estado, la comunidad autónoma. Jamás estuvo en el ADN de Soria Ya, en esos primeros 21 años, pensar siquiera en entrar en la contienda municipal. Y con esa idea decidimos no presentarnos. Ahora, pues muchos días pienso que a lo mejor nos equivocamos, porque la política es otra cosa y también es muy importante la política desde los municipios. En breve, en unos meses entiendo que va a haber primarias en Soria Ya para ver quién se presenta a las elecciones autonómicas. Creo que se va a presentar usted y los otros 2 procuradores que ya están sentados en su escaño. Uno se pregunta, ¿no hay otras personas, no hay relevo de caras, no hay cambio? Lo cierto es que las primarias van a ser absolutamente abiertas a toda la militancia, se podrá presentar quien quiera y votará toda la militancia a quien quiere de candidato. Puede que haya cambios y puede que no. Yo puedo presentarme y a lo mejor la militancia de Soria Ya no está de acuerdo con el trabajo. Por supuesto que hay más caras y por supuesto que hay mucha gente detrás. Sea realista. Sé que cuando digo ya cuando empiezo así, yo soy realista, mal asunto. Siempre. ¿Usted cree que tiene posibilidades de que Soria Ya tenga un grupo parlamentario propio? Bueno, para tener grupo parlamentario propio, según el estatuto, según el reglamento de las Cortes, hacen falta 5 procuradores o el 5% de los votos. Eso es. Ni todo el censo electoral de Soria Ya llega al 5% de los votos. Y tener los 5 procuradores de una provincia es casi prácticamente imposible. Entonces,
pues grupo parlamentario propio no vamos a tener. Pero podemos tener socios. Tenemos un grupo parlamentario con Unión del Pueblo Leonés que está funcionando perfectamente. Quizá nos entendemos también porque no compartimos ni competimos por el mismo espacio electoral, pero es un hecho, funciona bien y nos entendemos. Claro, mucha gente dirá, pero ¿cómo que es eso que UPL y Soria ya están en el mismo grupo parlamentario? También lo está Podemos, Francisco Igea con Por Ávila. Pero bueno, al fin y al cabo ahí es un poco reparto de papeles y de intervenciones en el Pleno. No hay más, no tiene mayor historia, ¿no? Cada uno tiene libertad de voto, vota lo que le parece oportuno en cada momento. Y bueno, después del 15 de marzo, pues las urnas dirán cómo podemos repartir ese espacio electoral, ese espacio en las Cortes de Castilla y León. Dígame algo que haya conseguido usted. Se lo estoy preguntando, se lo pregunté al portavoz de la UPL, se lo pregunté ayer al portavoz de Por Ávila. Le hago la misma pregunta. ¿Algo que haya conseguido usted, material, físico, que se vea, que sea palpable, que el soriano lo sepa, desde que usted está en las Cortes regionales? Bueno, lo primero decir, yo con conseguir que se hable todos los días de Soria, todo el rato, yo creo que es bastante porque hasta ahora no se hacía. Bueno, pero eso no da de comer. No da de comer, pero mira, hemos presentado 122 proposiciones no de ley, hasta hoy. Hemos defendido, no presentado, presentado muchas más. Y de esas 122 nos han aprobado 54, que tampoco está mal. Yo, honradamente, creo que deberían haberse aprobado las 122, pero nos han aprobado 44. Algunas, por ejemplo, un autobús de Soria a Burgos los sábados, que no había y ahora hay de ida y vuelta. Un autobús que llegue antes de las 8 de la mañana desde Arcos de Jalón y Almazán a Soria, que están Almazán, el segundo municipio más importante de la provincia de Soria, como bien conoces, a solo 34 kilómetros de autovía y el primer autobús llegaba a las 10 de la mañana. Pues que llegue uno a las 8, ¿no? Razonable. Pues esas pequeñas cosas. Y yo, honradamente, creo que si tenemos hoy radioterapia es porque está Soria ya allí. Porque si no, no lo hubieran abierto como no lo han abierto en otros sitios, en otras provincias, que está prometida el mismo día que Juan Vicente Herrera la prometió para Soria, en febrero de 2007. No tendríamos helicóptero sanitario, o no iríamos a tenerlo, si no hubiera sido porque Soria ya lo pidió en las Cortes. Y eso yo creo que es una cosa que se puede apuntar Soria ya, porque si no estuviera allí, no lo tendríamos. Bueno, uno lo pide, otro lo ejecuta, también es importante. Obviamente, no estamos en el Ejecutivo. No está en el Ejecutivo. A lo mejor en marzo, que quizá, o en abril. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Venga, ya que me ponen esa tesitura, imagínese que hay un empate, también se lo estoy haciendo la misma pregunta a todos los localistas, entre PP y PSOE, y usted es la llave, usted decide, ahora mismo, sin saber nada más, ni todos le ofrecen lo mejor. Perdona que te corrija. Y así le digo, corrija, así me saca usted. Pero localista, localista no me gusta porque tiene quizá un tono de... No es desprecio, ¿eh? Bueno, no. yo de hecho lo local... ¿Provincialista o...? Pues no sé. ¿Independentista? Sorianista, no, independentista no lo somos. No lo son. Hemos sido de castellanos desde el primer día y yo creo que Castilla es grande también gracias a los sorianos. Pues dígame cómo quiere que le denomine. Bueno, ¿partido? Yo creo que partido sorianista me parece perfecto. Sorianista, bueno, pues... Y en cuanto a lo que me planteas, ¿con quién hablaríamos? Hablaríamos con el que de verdad apueste por Soria y vaya a defender a Soria de verdad, con luz y taquígrafos. Y hablar ahora de si esos van a ser rojos o azules es jugar a la política ficción y un poco, no tenemos una bola de cristal, si la tuviéramos pues estaría muy bien, pero es muy difícil. Pero vamos a hacerlo a quien de verdad apueste por Soria, que yo creo que es el mandato que nos dan los sorianos. No le va a gustar la pregunta que hemos formulado hoy a las redes sociales porque insistimos en lo de partido localista. Bueno. Ya me disculpo por adelantado, pero bueno, ahí la van a ver enseguida en sus pantallas. La pregunta que les formulábamos hoy es que si cree que los partidos localistas cada vez tienen más fuerza en los parlamentos. Bueno, pues un 58%, señor Ceña, dice que sí y un 42% cree que no. Vamos a ver qué le preguntan nuestros contertulios. Óscar. Buenas noches. ¿Cómo me explicaría que se puede conjugar el interés local, si me permite, el interés, en este caso por Soria, con el interés de la comunidad, en este caso Castilla y León, dado que la ciudadanía, usted comprenderá, tiene en la cabeza que muchas veces partidos, que no estoy haciendo la comparación, pero que partidos que son minoritarios de carácter territorial, de carácter identitario, han buscado sacrificar el interés general
en aras de su particularidad, de su terruño, de ¿cómo lograría usted explicar que es posible conjugar ambas cosas? Bueno, primero, buenas noches. Buenas noches. Y en cuanto a eso, yo pienso una cosa y lo creo profundamente y de verdad. Si le va bien a Soria, le va bien a Castilla y León y le va bien a España. Y cuando yo lucho por Soria, cuando yo lucho por un hospital en Soria, por un helicóptero sanitario, por una segunda unidad medicalizada de emergencias, yo estoy luchando por Soria, pero también por Castilla y León. Y yo creo que defendiendo Soria, partiendo de la base de que tenemos una provincia absolutamente desvertebrada con el resto de Castilla y León. Estamos en una esquina, estamos mal comunicados, no tenemos una autovía para venir a Valladolid. Al final estamos un poco desligados y encima somos los que menos inversiones de la Junta de Castilla y León tienen. Yo creo que apostando la Junta de Castilla y León por Soria, está apostando por Castilla y León, por vertebrar el territorio, por tener un equilibrio económico. El artículo, creo que es el 138 de la Constitución, dice que España debe tener un equilibrio territorial adecuado y ahora no lo tiene. No lo tiene porque si en Soria somos 90.600, si el 53% de los nacidos en Soria viven fuera, que es que se dice pronto, la provincia que más porcentaje tiene en ese ratio, digamos, pues yo creo que es que hay que apostar por Soria de verdad, y apostando por Soria apuestas por Castilla y León y por España. Patricia. En las próximas elecciones me gustaría saber cuál va a ser su bandera de lucha o su proyecto estrella con el cual buscan parar la despoblación en Soria. Buenas noches, Patricia. Pues yo creo que la idea estrella es que nosotros somos los que vamos a defender Soria, y esto tiene mucho que ver con lo que ahora se llama gobernanza, pero que nosotros decimos que no nos impongan las cosas que se van a hacer en Soria, que cuenten con nosotros, que hablen con nosotros y que las negocien con nosotros. Por supuesto, equilibrio territorial, lucha contra la despoblación, tramitar una ley para la despoblación, que Mañueco no ha sido capaz de tramitarla en 7 años, ha tenido que ser Soria ya con 3 procuradores, el partido que haya presentado una proposición de ley en las Cortes sobre despoblación, cuando somos la comunidad autónoma que más lo sufre. Necesitamos una sanidad del siglo XXI, necesitamos que los funcionarios no se vayan y que las oficinas estén cubiertas, necesitamos infraestructuras de transporte, de movilidad, necesitamos muchas cosas. Todo eso es lo que vamos a tener como bandera en la campaña electoral. Eso es lo que les vamos a presentar a los sorianos, porque ellos, los sorianos, llevan 40, 45 años viendo que el Partido Popular y el Partido Socialista se han olvidado de ellos y los han dejado de lado. Y eso es lo que queremos combatir. Nosotros estamos aquí solo para combatir por Soria. Javier. Yo entiendo las reivindicaciones, buenas noches, que está planteando, pero hay algún tema que me ha pillado un poco así de refilón, porque ha hecho referencia al colegio de medicina que había en Soria y que se cerró. Yo soy profesor de la universidad, estoy jubilado. 20 años de profesor en la Facultad de Medicina y además dejé la Facultad de Medicina para entrar de consejero de Cultura y Bienestar Social, es decir, de Sanidad y de Educación en la Junta de Castilla y León. Había 2 colegios de medicina, uno dependía de la Universidad de Valladolid, que era el de Soria, y uno en Ávila, que dependía de la de Salamanca. Los 2 rectores vinieron a verme a decir que había que cerrar los colegios porque aquello no funcionaba. Yo del de Soria de aquella época sí recuerdo, porque yo he sido, ya digo, profesor 20 años en la Facultad de Medicina de Valladolid. ¿Y quiénes iban a estudiar a Soria? Los que no cabían en Valladolid, esa es la realidad. Podría haber algún local, no digo que no. Los sorianos. Pero la mayoría muchos amigos míos, de hecho. Y la realidad es que en cuanto podían, traían un certificado médico que les decía que el clima de Soria les iba muy mal y pedían el traslado a Valladolid. Entonces, al final, los 2 rectores, y uno era más de derechas y otro más de izquierdas, eran Fernando Tejerina, el de Valladolid, y Julio Fermoso, el de Salamanca, o sea que no era un tema político. Y nos convencieron de que había que cerrarlo. Lo que hicimos fue crear la Escuela de Fisioterapia en Soria, precisamente para compensar, y es más, con un plan de estudios un poco acomodado a los profesores que había de la Facultad de Medicina. El profesorado de una Facultad de Medicina no se hace de la noche a la mañana.
Entonces yo no lo veo así como muy fácil, pero evidentemente es una reivindicación que pueden plantear y seguir adelante. Yo, sinceramente, la veo difícil, porque además luego hace falta... Es que no es lo mismo, ¿qué diría yo?, hacer zapatos que vender zapatos. Puede haber médicos en Soria de mucha categoría, no lo dudo, pero un médico no es necesariamente un buen profesor. Son cosas que poco, vamos, algo tienen que ver, pero no veo fácil. Pero a partir de ahí, bien, no, sinceramente lo que no entiendo es esa vinculación que usted mismo ha dicho que no acaba de aclarar con Teruel existe, porque claro, hasta donde yo sé, el líder de Teruel era un señor de Valencia que vivía en Valencia, y sin embargo era líder de Teruel en Teruel, cosa un poco escandalosa. Bueno, pues si me permites voy por partes. Sí, sí. Bueno, lo primero, buenas noches, Javier. ¿Sabías que era el culpable de que hubieran cerrado? No lo sabía, pero entonces ya tengo a quién disparar. Pero, metafóricamente, por supuesto. Hombre. Pero lo primero, el clima de Soria es buenísimo para vivir, buenísimo, y eso que lo quiero dejar claro aquí, hasta Gustavo Adolfo Bécquer, que vivía en Madrid, le trasladaron a Soria porque el clima era bueno para... Bueno, y no hay una gran diferencia con Valladolid tampoco, ¿eh? En aquel momento. Entonces, bueno, eso es lo primero. No, si no digo que fuera verdad, eso es lo que argumentaban, porque lo que querían era venir a Valladolid. Quería hacer una especie de broma. Vale. En cuanto a la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina se cerró en el año 93 y sí, pusieron la Escuela de Fisioterapia. Pero yo hago una pregunta. Sí puede que sea difícil. Cuando Mañueco ha presentado estos días, el señor Fernández Mañueco, perdón, ha presentado estos días las grandes aspiraciones de la sociedad leonesa y burgalesa para tener medicina, es que la sociedad soriana también lo aspira, también lo añora, y ya la tuvo, también lo añora. Cuando se puso esa facultad en 1974-75 aproximadamente, es que las condiciones eran infinitamente peores que las que tiene Soria ahora. Se puso, funcionó, los profesionales que allí se formaron llegaban en cuarto a Valladolid, que habrán sido alumnos suyos, a Pamplona, a Zaragoza, y estaban muy, muy bien formados. Nosotros lo que queremos con esto es crear una vinculación de esos médicos que han estudiado sus 3 primeros años en Soria y que luego tengan una tendencia a volver. Es algo que tuvimos. Huesca también tenía un colegio universitario de este tipo y ahora tiene una facultad de medicina. Y es una ciudad pues, un poquito más grande que Soria, pero no mucho más. Con lo cual, los que no cabían en Valladolid, bueno, pero también muchos que venían de Calatayud, de Tarazona, de Tudela de Navarra y de Soria, por supuesto. No sé, me parece bien. Y en cuanto a Teruel existe. Quiero dejar rápidamente, que vamos mal de tiempo. Quiero dejar claro una cosa. Yo conozco personalmente a Tomás Guitate desde hace muchos años. Él no es de Valencia, es de un pueblo que se llama Calamocha, en Teruel. Yo he estado en su casa muchas veces. De hecho, el viernes, mañana, lo voy a ver porque tenemos una asamblea de la España vaciada y él es de Valencia. Tenemos mucha vinculación con Teruel existe porque siempre hemos estado mano a mano con ellos en la lucha con la despoblación. Organizamos la gran manifestación del 31 de marzo de 2019 y hemos ido de la mano en ese sentido. Pero ellos defienden Teruel y nosotros Soria. Y son problemas distintos y situaciones distintas. Igual que Soria y Zamora, aunque tengan un problema de despoblación las dos, no tienen nada que ver. Son dos situaciones sociales y económicas totalmente diferentes. Y es verdad, señor Ceña, que tanto Soria como Teruel consiguieron en esos años poner el foco en la despoblación. Cuando muchos medios no sabían ni que existían, empezaron a hablar los medios nacionales de este drama. Y el Hospital Clínico de Valladolid, un apunte solo, está en obras desde que empezó, no ha terminado tampoco. O sea, pues ahí podemos ir de la mano. Bueno, no como el de Soria, que eso hay que verlo. Bueno, señor Ceña, suerte mañana con el consejero de Economía y Hacienda y bueno, veremos a ver cuál es el resultado. Me imagino que a la salida de la reunión nos contará. Gracias por estar en Cuestión. La suerte no será para mí, será para Soria. Así que... Pues suerte. Bueno, suerte igualmente para todos los sorianos. Bueno, muchas gracias. Óscar, Patricia, Javier, gracias. Me voy a charlar un ratito con Chema Nieto. Buenas noches, Chema. Otra vez el gurruño. Mira que te gusta. El gurruño metafórico de Vox. Es que mi reflexión de esta semana parte de la estrategia de los políticos de Castilla y León en transmitir sus mensajes con insistentes imágenes metafóricas. Por ejemplo, el ruido y las nueces del Partido Popular.
El martes, Alfonso Fernández Mañueco volvía a invocar las nueces en un acto con alcaldes del Bierzo. La política, decía, se ha convertido en un espectáculo de ruido y frases vacías, pero nosotros somos más de nueces que de ruido. En el PSOE también usan imágenes elocuentes, por ejemplo, para referirse a los presupuestos de la Junta. Rosa Rubio decía estos días que esos presupuestos son humo, solo humo. Y abundando en el lenguaje figurado, David Hierro, el portavoz de Vox, amenazaba el domingo en ABC con que acabará llevándole a Mañueco el guruño de papel para que lo planche. Se refería a la hoja con las propuestas de Vox que Mañueco arrugó con desdén en la tribuna de las Cortes. Igual que los niños juegan a piedra, papel o tijera, los políticos juegan a ruido, humo o guruño. Así es la política, pero en la vida real se presta menos a esas imágenes simbólicas. En la vida real la gente va y viene buscándose el sustento, y nunca mejor dicho lo de que la gente va y viene, porque siguen llegando extranjeros a Castilla y León al mismo tiempo que la población autóctona emigra. Es un fenómeno llamativo. En el último año hemos perdido 6.000 habitantes de población autóctona, pero hemos ganado, Chema, casi 23.000 de población extranjera. Nos queda el consuelo de que llevamos 3 años y medio aumentando nuestra población total y poco a poco volvemos a acercarnos a los 2,5 millones de habitantes. Claro que no a todas las provincias les va igual. Eso es, Zamora, por ejemplo, es la única provincia de España, junto con Córdoba, que pierde población en lo que va de año. Pero también es la única que gana fauna, que este domingo se paseaba un ciervo con cornamenta de buen tamaño por el centro de la ciudad. El ciervo se refugió en el parking de San Martín, donde estuvo 4 horas hasta que fue sedado y evacuado. Es un parking bien situado y con precios moderados. A lo mejor el ciervo había ido a Zamora a ver la exposición Las edades del ciervo. Bueno, qué chiste más malo, Chema. La historia tiene un final feliz, porque tras ser sedado y curado de sus heridas, fue devuelto de nuevo a su espacio natural por las autoridades. Tal vez tenía heridas porque las plazas de ese aparcamiento, según dicen, son bastante estrechas. Y el ungulado tenía amplia cornamenta, tanto que las imágenes parecían irreales, como creadas por inteligencia artificial, según comentaban en Zamora. Es que ver correr un ciervo siempre deja maravillado a quien se lo encuentra. Parece algo mágico. Cuántos simbolismos reúne el ciervo, más bellos desde luego que las ásperas metáforas de los políticos. El ciervo evoca la búsqueda espiritual, ya lo decía San Juan de la Cruz. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y él ha sido. Pues mira qué conclusión más bonita. En Zamora todo lleva a la búsqueda espiritual. Las edades del hombre y hasta un ciervo en un garaje. Bueno, pues así de poéticos nos marchamos. Hasta, ya saben, el próximo lunes. Descansen y disfruten el fin de semana. Adiós.